Hola a todos, hoy les traigo la quinta receta del maratón de tortas frutales de mi canal. Una saludable y deliciosa torta hecha en sartén pero se puede hornear. Está llena de fruta, no tiene huevo ni trigo y tampoco lácteos. Queda suavecita y muy hidratada, así que si quieres aprender a hacerla, no te vayas porque comenzamos. Esta receta no tiene huevo y usaremos avena, que puede ser sustituida por harina de almendras, pero en ese caso no podrá sustituir el huevo. 2 manzanas grandes o 3 muy pequeñas de cualquier tipo. Las mías son orgánicas y por eso les puedo dejar la cáscara. Usaré miel de abeja pura, pero puedes usar miel de agave o de maple, o también puedes usar azúcar normal o edulcorante natural. Vamos a untar aceite a nuestro sartén o molde. Las medidas de mi sartén las dejo siempre escritas en este pedacito de aquí. Es grueso y tiene antiadherente. Ya listo, lo vamos a reservar. Usaremos la avena en estas dos presentaciones, en hojuelas y molida tipo harina. También pueden usar harina de avena comprada si lo desean. A las hojuelas de avena les agregamos 3 cucharadas de miel y agua bien caliente, casi hirviendo. Hay que mezclar por 1 minuto para lograr que todas las hojuelas se hidraten bien y vamos a dejar reposar mientras preparamos los demás ingredientes. Las manzanas las vamos a rallar para poder usarlas crudas, pero si prefieres puedes usar también puré de manzana cocido. Para poder medirla hay que acomodar suavemente sin presionar. Si te pasas o te sobra un poquito, no hay ningún problema. Listo, así de esta forma. Y vamos a medir 1 taza con 3/4 de ralladura o bien de puré de manzana. A la manzana le agregamos la avena molida y tratamos de integrar. Si usas puré o manzana rallada, la reacción será muy diferente. Se formará una masa seca y pesada, por lo que agregaremos agua caliente, pero de a poco. Y si gustas, puedes agregar también aquí un huevo. Debemos hidratar de esta forma porque la humedad depende de lo jugoso de nuestras manzanas. Vamos a mezclar muy bien y dejamos reposar por unos minutos. Ahora vamos con las hojuelas que teníamos reposando porque ya absorbieron el líquido, por lo que agregaremos más agua caliente y esto es para acabarla de activar. Recuerda ver mis videos de principio a fin porque siempre les dejo información escrita o les doy tips o consejos. Volvemos a mezclar, procurando que todo se humedezca. Este paso es opcional, vamos a agregar cualquier sabor a la base de la torta. Yo lo haré de chocolate, pero puedes usar vainilla, fresa, ralladura de naranja o con cualquier esencia. Vamos a mezclar bastante para que se impregnen todas las hojuelas y si observan quedarán muy viscosas. Esta base será el soporte del relleno de manzana que pondremos encima, así que hay que acomodar bien y compactar un poco. Así de fácil. En 3 cucharadas de agua a temperatura ambiente vamos a disolver 1 cucharadita de polvo para hornear. Mezclamos un poco y lo agregamos a la masa. Deben notar que la masa quedó hidratada y más suelta. Esta es la textura correcta. Si necesitan, pueden agregar 1 cucharada más de agua que sea a temperatura ambiente. Vamos a colocar este relleno encima de la base de chocolate. Acomodamos suavemente sin necesidad de compactar. Y listo.
Aquí tenemos lista nuestra torta, pero pueden agregar algún topping de su preferencia. Es opcional, solo hay que rociar un poco de agua para que el topping se adhiera bien. Y pueden agregar fruta fresca, frutos deshidratados, semillas o como yo que usaré, chispas de chocolate bajas en azúcar. Tapamos y antes de darles las indicaciones les comunico que a más tardar para finales del mes de marzo estarán disponibles las membresías de mi canal. Por fin pude ajustar una buena opción para ustedes. Quería que fueran accesibles. Si tienen activadas las notificaciones, les llegará un aviso del video donde explicaré más sobre estas membresías. Sin más, vamos a cocinar. Aquí les dejo escritas las indicaciones, pongan pausa para que puedan leerlas o tomar un pantallazo. Después de media hora nuestra torta está más que lista, no necesita más cocción. Esto huele delicioso. Ay, no inventen, de verdad que huele bien rico. Y miren, ya no tiene masa cruda. No hay necesidad de cocinar más porque cuando enfría toma mejor consistencia. Además, si observan las orillas, ya se ven doraditas. Esto nos indica que se nos puede quemar. Dejamos destapado, apagamos y reposamos. Después de 10 minutos de reposo ya tibió un poco y se desprendió de las orillas, así que es momento de desmoldar. Como yo no quiero que se haga un batuque con el chocolate de las chispas, porque aún sigue tibio voy a tener que usar mi mano para desmoldar y luego damos la vuelta. Y la vamos a dejar enfriar en su totalidad. Ahora sí que me voy a cortar una buena rebanada porque quiero disfrutarla con un vasito de leche de almendras bien fresco. Está bien suavecita y la base de chocolate se siente bien firme. ¡Tarán! Miren esta deliciosa torta, sin huevos ni lácteos y realmente lleva muy poca azúcar. Y si tus manzanas son dulces quedará mucho mejor. Quiero mostrarles la miga, así que voy a partirla con mis dedos. Vean esta suavidad. Y si ven color verde por ahí, es la cáscara de la manzana que no alcanza a cocinarse. El relleno queda muy jugoso, mientras que la base está doradita y es de textura seca y firme. Son dos contrastes deliciosos. Por eso le puedes poner lo que gustes de topping, porque lo soporta perfecto. Y llegó el momento de la sacrificación, con permiso. La verdad está buenísima. Espero la receta les haya gustado y la preparen en casa. No olviden compartir el video porque me ayudarían un montón. Si no están suscritos, pueden suscribirse gratis a mi canal y den clic a la campanita para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo que siempre revises el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribes gratis a mi canal. Estos son algunos de mis videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. De corazón, gracias. Dios te bendiga. Bye bye.